Antes de comenzar con la pequeña entrevista, doctora, quisiéramos saber cuáles son sus apreciaciones respecto a lo que es la materia de alimentos. Me parece muy importante, ante todo, muchas gracias por la invitación, estimado doctor Anthony Rosas. Me parece muy importante que se amplíe a temas que a veces puede pasar ante la sociedad como irrelevantes, porque la mayoría de abogados muy objetivos dicen el proceso de alimentos es un proceso que no va a traer resultados inmediatos, luego en familia es complicado y no es muy oneroso. Pero sin embargo, esos abogados de derecho penal también tienen clientes en derecho de familia y solo pueden recibir sus casos. Y estos manuales, estos libros son muy importantes porque va a permitir a este especialista en derecho penal poder conocer del mundo fascinante del derecho de familia, que es parte del derecho civil, no es algo aislado también, ¿no? Claro que sí, doctora. Es muy interesante porque muchas veces hay aquellos que proponen, ¿no? Hacer una distinción entre lo que son los derechos patrimoniales y no patrimoniales en el Código Civil y se arma una gran dogmática, una gran doctrina respecto a lo que son los alimentos, pero nos olvidamos de la razón de ser de esta norma, que al final es tutelar y proteger, por una parte, los derechos del niño, los adolescentes y también de las personas mayores de edad, como lo pueden ser cónyuges, lo pueden ser convivientes, lo pueden ser propiamente los hijos y muchas veces ascendientes y descendientes. En razón de ello, doctora, ya saltándonos esa pequeña formalidad de definir lo que son los alimentos y cuándo se da cuando uno se encuentra siendo menor de edad, pasemos a una segunda fase que es el derecho a alimentos para mayores de edad. ¿Cuál es la nota que debe sostener un hijo para que se le otorgue o se le mantenga otorgando una pensión de alimentos? La nota es excelente. Ahora, ¿cómo mostrarse excelencia? Para mí podría ser un 11 si el curso es bastante complicado, pero también hay que entender que los hijos que reciben pensión de alimentos estudiando mayores de edad deben dedicarse tiempo completo, por eso no están recibiendo una pensión, no deben trabajar y dedicarse completo a mejorar las notas, aunque hay una jurisprudencia que señala que es nota 13, pero en sí los jueces no hay un criterio uniforme y recordemos que tenemos un derecho ganado desde más o menos, diría, el año 1979, que fue la gran revolución de los colegios nacionales por la búsqueda del 11. El 11 antes no era considerado como una nota aprobatoria, pero le comento, ¿no? Que yo estuve en esa época y salieron a la calle a marchar porque se le reconozca como la nota mínima 11. Muy interesante, doctora, Sí. sobre todo porque cuando nosotros hablamos del derecho procesal civil, nos encontramos con un principio, que es el principio de la predictibilidad para las resoluciones judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Se presume que la justicia debe ser equitativa para todas las personas que recurren a un ente judicial para requerirla. Entonces, si nosotros tenemos un criterio uniforme, como lo puede ser una nota de 11, 12, 13, vamos a ver que justamente las resoluciones judiciales van a darse en amparo de lo justo para todos. No resultaría justo ni propio lo que sería otorgarle a una persona una pensión de alimentos cuando cuenta con 12, 13 de calificación y no cuando cuenta con 11 o 11 y medio, como podría darse en otro caso, ¿no? Ese tema es muy interesante, doctora, y vayamos a un hipotético. Imaginemos que tenemos a un joven que está cursando el segundo ciclo de la carrera de Derecho. En su primer ciclo, lamentablemente, jaló un curso, pero está ahorita cursando el segundo ciclo y tiene unas buenas calificaciones, 18, 19, 20. Tal vez, consecuencia de una aflicción médica en el primer ciclo, no pudo llevar a cabo lo que es una buena calificación, pero ahora, en segundo ciclo, ya está llevando una carrera con éxito, un estudio con éxito. En este caso, ¿cuál sería su apreciación sobre si debería corresponderle o no una pensión de alimentos? Ahí le pedimos a la universidad que nos dé el ponderado. Para eso existen los tercio superior, quinto superior, que es muy importante un indicador. Le comento un caso de la alumna que empezó a estudiar y se matriculó y el primer mes solicitó la pensión de alimentos. Y resulta que no había tenido todavía notas porque no había terminado ni siquiera el primer ciclo. Entonces la estrategia que le planteé fue que presente el ranking de donde el puesto que había ocupado, y era una universidad nacional, y el ponderado para ingresar era como decir un 19.5. Entonces con eso el juez nos dio la pensión de alimento aún porque demostró que el haber ingresado a la universidad de manera exitosa. Bien, qué interesante, es cuestión
plantearlo, ¿no? Muy Sí, interesante. sí, sí, lo logramos. Sí. Ahora, hemos hablado del ámbito público, ciertamente, porque estamos hablando respecto a una pensión de alimentos otorgada a un estudiante de una universidad nacional. Pero, ¿qué pasaría, vayamos al hipotético, de que no se trata de una universidad nacional, sino de una universidad privada? Bien sabemos que hay categorías de pago, categorías, escalas económicas en diferentes universidades. Supongamos nuevamente que este joven, que ha pasado toda su etapa escolar, con una buena calificación, supera lo que es este ámbito y quiere pasar a una universidad, pero una universidad costosa, una universidad con una gran alta cantidad pecuniaria de pago, ¿no? ¿Hay forma de que el padre, que está siendo demandado en este hecho por una cuestión de alimentos, pueda ponerse por el monto que se le exige por dicha universidad? En este caso, el joven debería, pues, acceder a un programa de becas que se le dan, sobre todo si vienen de una universidad nacional, ¿no? Porque las tarifas que se les cobran depende del origen. Si vienes nacional, siempre hay una tarifa menos. En este caso, el padre también podría oponerse en la carrera del hijo, y eso no está establecido en la norma ni en ninguna jurisprudencia. Basta que tenga estudios. Ahora nos enfocamos mucho al estudio universitario, sin embargo, no se deja de lado los estudios técnicos, SENAT y otras instituciones, para su formación. Inclusive hay alumnos que quieren ser artistas y quieren entrar a la escuela de teatro, y algunos padres se están oponiendo porque dicen que no, tiene que hacer carrera universitaria, y considero que eso todavía no está definido en un pleno y debería hacerlo, ¿no? Tal vez sería motivo para convocar uno, en Claro, razón de estas una situaciones consulta. tan problemáticas, ¿no, doctora? Muy interesante apreciación. Y ya regresando a las preguntas ciertamente teóricas, ¿hasta qué edad se puede exigir a una persona alimentos cuando ésta es mayor de edad? Mientras demuestre que sigue estudiando hasta los 28 años, Ujú. siempre y cuando no se case ni tenga hijos, Ujú. porque tiene que ser una persona que todavía dependa del padre. Pero acá viene una gran discusión, y permítame plantearlo, que el tiempo que fue elaborado nuestro Código Civil en 1984, la realidad era diferente. No había tantas oportunidades de trabajo como ahora un joven que puede ir a un McDonald's, a un centro comercial y hacer un part-time. No había en ese entonces, por eso se veía la necesidad, y pienso que la necesidad de que el padre siga cubriendo hasta esa edad. Pienso que ahora los tiempos han cambiado y que debería modificarse o observarse. Entonces, esa es la condición, que estudia hasta los 28 años, pero acá viene otra problemática, que a los 21 terminó la carrera, ahora quiere hacer un posgrado, un doctorado, o se quedan en el bachiller para no sacar el título y que no se extinga esta obligación. Muy interesante, doctora. Y al respecto de ello, me gustaría comentarle un caso que ha llegado hasta la Corte Suprema en materia de alimentos, que es respecto a una exoneración de alimentos. Los hechos son los siguientes. Resulta que tenemos a un joven mayor de edad que demanda a su padre por concepto de pensión de alimentos. Este joven está estudiando la carrera de ingeniería. El padre empieza a prestar alimentos 1 año, 2 años, 3 años. Aproximadamente entre los 26 y 25 años, este joven termina su carrera de ingeniería y también logra titularse. Está inscrito en un colegio, está titulado como ingeniero, y el padre, de manera irresponsable, no realiza lo que es en ese entonces el proceso de exoneración de alimentos. Siguen pasando los años, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 años. 33 años tiene el hijo, y el padre recién decide presentar lo que es la demanda de exoneración de alimentos. En este escenario, en una primera y segunda instancia, el padre requiere lo que es esta exoneración, pero no se falla a su favor. Se dispone que, como él no planteó lo que era la demanda de exoneración cuando el hijo había cumplido determinada edad, él, para que se exonere, debe cumplir con el pago de los devengados, desde los 26 años hasta los 33. Finalmente, el caso llega hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema plantea que el ejercicio abusivo del derecho no debe ser tutelado por el ámbito judicial. Claro. Y en razón de ello, dispone, desde los 28 en adelante, esas pensiones devengadas no van a ser cobradas. Pero desde los 26 hasta los 28, es decir, aquellos años que no cumplió con el pago, pero que tampoco estaba estudiando el joven, sí corresponde realizar el pago de estas pensiones devengadas. ¿Cuál es su opinión respecto a esta casuística, doctora? Me parece muy salomónica, porque usted mencionó el término irresponsable, pero a veces sacamos la cuenta, preguntamos qué edad tienen nuestros hijos, ni tenemos idea, ¿no? Entonces, quizás se le pasó, y también no es automático. Ha habido ya proyectos de leyes que están en el Congreso, donde se pide que sea de manera automática, o por lo menos con una declaración jurada, algo más sencillo que iniciar un proceso de extinción de esta obligación. Porque hay que iniciar otra vez, ¿no? Empezar de cero, buscar el juzgado de origen y todo ello. Entonces,
Y pienso que ha sido muy salomónico porque ha permitido en mitad, ¿no? Para el joven que estaba solicitando, ya hasta los 28, a pesar de que ya tenía un título profesional, y evitar pues que pueda ir a iniciarse, ¿no?, al penal, ¿no? Un proceso de omisión en la licencia familiar, ¿no? Entonces me parece muy salomónico, pero debería haber otros mecanismos más directos, ¿no?, que iniciar un proceso. Ahora, hablamos mucho del tema de los alimentos para los hijos, pero dejamos muy de lado el tema de los alimentos para los padres. En otros países, ya por ejemplo en China te comento que es un delito no pasar pensión de alimentos a los padres, ¿no? Ahora nosotros tenemos también, pero también inclusive tenemos ciertas circunstancias que no le podemos dar pensiones de alimentos y menos derechos sucesorios a un padre que se demuestre que nos abandonó, ¿no? Entonces, hay que hacer una modificación. Pienso que a través de tu tribuna, de este programa, de esta casa de estudios también, pueda llegar a consulta, a proyectar nuevas leyes y sí, de acuerdo a la realidad, ¿no? Claro que sí. Y muy interesante apreciación que hacemos en este caso, estimados colegas, estimada doctora, porque bien se dice que la jurisprudencia, la casuística es el derecho vivo. Muchas veces un código que tiene más de 40 años de vigencia no alcanza a complementar lo que es la sociedad que tenemos a día de hoy. 1984, 2026 son muchísimos años de diferencia. Manteniéndonos en esta línea, ya hemos hablado un poco sobre la obligación alimentaria para los hijos mayores de edad y también hemos hablado de una casuística interesante porque se aborda lo que es la exoneración de alimentos. Propiamente en este ámbito, desde la perspectiva de quien percibe una pensión de alimentos, ¿cómo puede esta disminuir o eliminar esta obligación? También existe la figura como el derecho de familia, es un derecho mutable. Hoy día tiene un hijo, recibe una pensión de alimentos, mañana tiene otro y otro, quizás de nuevas familias. Entonces está la figura del prorrateo, que me parece muy salomónico también. Pero aquí también a veces hay algunas astucias por la experiencia te lo digo, por parte del demandado, que cuando sabe que va a ir a una audiencia de alimentos, presenta carga familiar donde no existe, como por ejemplo, que de pronto en la noche a la mañana pasa pensión de alimentos a la madre, a los sobrinos, y inclusive tuve un caso donde presentaron una ecografía como medio probatorio. Usted sabe muy bien que todo el derecho, no sé, el abogado, ¿por qué hace eso, no? La persona humana se demuestra desde el nacimiento y es afecto a todos los derechos patrimoniales como la pensión de alimentos. Entonces, no sé a dónde iba esto, pero sí lo objeté y sí, tachamos ese medio probatorio y funcionó, Coméntanos, ¿no?, un poquito más sobre ese caso, porque yo tranquilamente, imaginemos, sí, Dios no quiera, mañana soy demandado por alimentos, tengo que prestar una pensión y se me ocurre presentar una ecografía, 2 ecografías y alego que yo soy el padre. ¿Cuál sería la forma que podría utilizar un abogado para argumentar esto en juicio? Porque ni siquiera hay un vínculo sanguíneo que pueda acreditar. Claro, una foto. Y es más, ha pasado, este caso se ha ido a apelación, ya han pasado 4 años y el otro día le dije al juez, señor juez, quiero ver a esa criatura, ¿dónde está? No existió nunca. Y segundo, que la supuesta madre tenía 50 años y médicamente es casi difícil, por no decir imposible, esa circunstancia. Y eso fue, y esta astucia fue que en la propia audiencia se presentó este medio probatorio en la mañana y teníamos la audiencia a las 11 y así, en plena audiencia nos llegaron la notificación, la revisé, se la di a ella y ella sabía que la nueva pareja tenía esa edad. Y por eso el juez le llamó la atención al abogado y le dijo, no, usted sabe muy bien que precisamente se puede probar con el nacimiento no da lugar, ¿no? Entonces, así fue. Ahora, nos olvidamos también de otra cosa importante, que viendo toda Latinoamérica, el Perú, cada vez que viajo, voy a un congreso, se ríen porque dicen, ¿cómo le pueden dar pensión de alimentos a los 28? En otros países, por ejemplo, Uruguay, Argentina, mayoría de edad ya te tienes que poner a trabajar, contribuir con el hogar. Es muy interesante, doctora, ese tema, sobre todo porque también se trata sobre el hecho de los desalojos, ¿no? Bien sabemos, hay un pleno por ahí en Ventanilla, creo que es del año 2019, que establece que una persona puede desalojar a otra siempre y cuando no exista un vínculo contractual o un vínculo legal. Si es que yo me encuentro prestándole alimentos a mi hijo mayor de edad, hay un vínculo legal que genera la obligación, ciertamente, de alimentos, ¿no?, que comprende varias instituciones. Entonces, en razón de ello, yo no puedo desalojar a mi hijo. Entonces, también surge en el razonamiento de uno, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hijo mayor de 18, 19, 21, 22, 23 años siga viviendo en mi casa cuando propiamente él ya debería tener una autonomía, independencia y trabajar por sí solo, ¿no? Es muy interesante ese razonamiento y ese habría punto, habría que cobrar alquiler. Exacto. Y les reducimos de la pensión. Muy cierto, doctora. Ahora nos olvidamos de las pensiones entre cónyuges también.
Muchas veces la esposa, supuestamente, se inicia el proceso y hay que aclarar esto al público, que creen que debe ir al proceso y decirle no trabajo. Al contrario, va a recibir la reprimenda del juez porque tiene que trabajar. Haciendo lo básico, tiene que demostrar, no puede quedarse con los brazos cruzados. Y muchas toman esa iniciativa de no hacerlo para reclamar también una pensión como esposa. Pero los jueces se le van a otorgar siempre y cuando demuestren que el niño es muy pequeño o que el niño adolece de alguna enfermedad que le impida ya trabajar. Pero la obligación de alimento es de ambos padres, Claro. por igual. Bien lo dispone el Código Civil, la obligación alimentaria se da en función de las posibilidades y las necesidades, ¿no? Siempre de manera equitativa, por así decirlo, entre padre y madre, y por eso se toma también lo que es el trabajo doméstico como lo que es una labor no remunerada. Ahora, doctora, regresando en ese hipotético donde tenemos a una madre que está demandando por concepto de alimentos para su hijo, ¿qué pasaría si es que se descubre que este hijo que ya tiene 8 o 9 años, biológicamente no es el hijo del padre? ¿No? Sí, ya tiene que, bueno, en primer lugar, iniciar la impugnación de esa paternidad, demostrarlo con las pruebas. Bueno, él descubre un laboratorio X, pero tiene esa prueba que volverse a constatar dentro del proceso con un laboratorio designado por el propio Poder Judicial. Y bueno, la consecuencia es que tiene que devolver esas pensiones, pero muchas veces no las ejecutan por una situación de que padre es el que cría, no el que engendra. Pero ¿sabe dónde está la problemática que yo he encontrado? Es cuando es a sabiendas. Por ejemplo, Juan se enamora de María y sabe que María estaba embarazada de Pedro y aún así se casa, forma un hogar y reconoce al hijo que no es de Juan sino de Pedro. Pero pasa el tiempo, Juan fallece y la familia intenta impugnar esa paternidad porque se nota con los años que no es su hijo, pero la voluntad de la persona que ha fallecido, en este caso, el padre, es reconocer al hijo y por ende tiene derechos sucesorios, pero sin embargo está la pelea y ahí queda un gran vacío, porque no es un acto contractual, no es como decirle, ¿sabes qué, María? Yo, Juan, reconozco a tu hijo de María para todos los efectos posteriores. No queda esa figura, ¿no? Debería haber una especie de notarial, algo que quede como una historia, porque recordemos que esa falsa información es lo que perjudica. Pero aquí la respuesta es muy sencilla, el único que puede impugnar la paternidad es el padre o la madre, ¿no? Pero ya en temas sucesorios sí hay una puerta abierta pequeñita donde el hermano puede impugnar en un supuesto de error, como usted dice, que se demuestre por el ADN que no es su hijo y tratar de sacarlo de la masa hereditaria por una cuestión pues dineraria, ¿no? Que mueve mucho eso, ¿no? Muy interesante, doctora. De ese tema salen muchísimas preguntas. Sí, muchas vertientes. Pero antes de responder esas preguntas o formulárselas, mejor dicho, también tenemos el tema de que cuando hablamos teoría general del proceso civil, nos vamos a encontrar con dos tipos de presupuestos, ¿no? Presupuestos procesales de fondo y presupuestos procesales de forma. Dentro de los presupuestos procesales de forma tenemos lo que es la legitimidad para obrar. La legitimidad para obrar es aquel vínculo que yo tengo directamente con la pretensión que estoy planteando. Y si es que, hipotético, Anthony Rosas se enamora de Mercedes y Anthony sabe que Mercedes está embarazada. Consecuencia de ello, nace el hijo de Mercedes, Anthony lo firma, Anthony con plena capacidad de ejercicio, con conocimiento y total voluntad, realiza este reconocimiento de paternidad a sabiendas. Obviamente, por más que mi hermano, mi madre, mi padre, quien sea quiera impugnar esta paternidad, no podrá acudir al proceso porque no cuenta con una legitimidad. Entonces, lamentablemente, aquí nos encontraríamos con lo que es una posible improcedencia. Ahora, surge el interrogante, doctora, ¿de qué sucede cuando soy yo el que caí en error? Claro, ahí viene el tema, ¿Cómo uno ¿no? puede realizar lo que es esta solicitud para que se me devuelva todo el monto de alimentos que he estado prestando? Sí. Solicita la impugnación de paternidad y como pretensión accesoria la devolución de todas esas pensiones de alimentos, ¿no? Le van a dar a favor. He visto un caso así, he visto sentencia, no mío, ¿no? He visto sentencia, pero ¿qué pasa aquí? El caballero renunció. Renunció por una cuestión él mismo dijo, ¿no? Padre es el que cría, no el que engendra, y bueno, quedó ahí, ¿no? Pero el tema es el cambio de apellido. ¿Cómo le cambiamos esa identidad? Este señor Juan Pérez, el papá le puso Pérez, ¿cómo? Cuando es otra, y cuando aparece sobre todo el hijo biológico, no hay una jurisprudencia de Arequipa donde la niña, el juez le dice, no, tú tienes que seguir con tu identidad por el derecho, ¿no? De la mejoría del niño, ¿no? El derecho interés superior del niño, ¿no? Entonces ya tenía una identidad ganada. Y el padre biológico, a pesar de ello,
no pudo, pues, ¿no? Pero acá viene una interrogante que la mayoría cree que automáticamente le cambiamos de nombre el apellido, pero no es así. Es donde en la partida, en la parte inferior, donde así como cuando hay un divorcio, dicen, no, acá se deja que en el proceso tal se reconoció que él no es el padre, sino, ¿no? Se impugnó la paternidad y listo. Continúa con el apellido, pero eso tiene efectos sucesorios posteriormente, ¿no? Muy, muy interesante, doctora, porque yo sí encontraba una casación de Arequipa, espero que estemos hablando de la Sí, misma, de la niña, sí. donde resulta que por el criterio de la La dinámica, identidad exacto. dinámica, el criterio del interés superior de niño Así y es, adolescente, el código de niño, no se le podía variar lo que era la identidad, ¿no? Cuando uno ya se claro, identifica con un apellido, cuando uno ya se identifica con un nombre, muy complicado es realizar esta así impugnación. es. Ahora, yo le comento otro caso que es muy interesante, que también llegó a la Corte Suprema, pero este fue, si no me equivoco, descartado en el auto admisorio. Sucede lo siguiente. Resulta que había un caballero que estaba enamorado de una dama. Consecuencia de este romance, el caballero decide hacer vida con ella, ¿no? Esta dama queda embarazada, pero el tiempo en el cual esta dama había quedado embarazada no coincidía con el que este caballero había compartido con ella. Nace la niña, nace el niño, y producto de ello, el caballero dice, oye, no coincide, no es mi hijo. Según alega, y eso se encuentra en la resolución casatoria, el caballero tenía dudas y a pesar de ello firmó porque la madre lo estaba como que amedrentando, estaba ejerciendo violencia psicológica. Ahora, en razón de ello, pasan los años, el caballero se hace la prueba de ADN y descubre que justamente este hijo no es suyo. Se aplica nuevamente este criterio de identidad dinámica y nuevamente llegamos a casación y como ya habían pasado varios años, el caballero lamentablemente no pudo impugnar esta paternidad. ¿Qué opina usted, doctora, de este tipo de casos donde una persona a sabiendas firma un hijo como suyo sabiendo que no lo es y después lo impugna? No, pues es que es como, eh, no puedes impugnar algo que donde ha habido una voluntad, esa es la base del acto jurídico 140, tu manifestación de voluntad, sino estaríamos quitando la formalidad y la solemnidad del acto, ¿no? O sea, no puede estar mintiendo. En Claro que todo sí. caso, igual pasa, ¿sabe en qué casos? Tienen la idea de que si tienen un hijo adoptado, es solamente hasta mientras el papá esté vivo. O cuando llega a la mayoría de edad, pierde sus derechos. No es así. Ellos también, a pesar de que no son hijos de consanguíneos, tienen iguales derechos sucesorios y de pensión. Podríamos decir que se asemeja un poco el caso que hemos mencionado con este, ¿no? El reconocimiento, la voluntad, ¿no? Ahora, yo pienso que en este caso el juez ha actuado de manera muy, muy correcta porque no puede estar, mañana me arrepiento. Supongamos que lo hubiera hecho de corazón y de pronto no funcionó el matrimonio, los hijos, la familia es uno de los terceros, es el pilar fundamental de la sociedad, como nos decía la Constitución de 1979, y el Estado promociona a la familia en la Constitución, ¿no? Artículo 4 y 5. Muy interesante, doctora, porque obviamente, ¿cómo es posible que una persona Ujú. reconozca a un niño y posteriormente, al culminar el vínculo con la madre o por discusiones, quiera impugnar esta paternidad? Ahora, respecto a ello, también tengo otro casito muy interesante que también lo hemos. Las casuísticas que estamos mencionando, Supongo que están estimados, acá, en el segundo. se encuentran en nuestro portal web, lo hemos publicado con ustedes, y también a través del libro del doctor Juan Carlos Águila Llanos van a encontrar bastante jurisprudencia relevante en materia de alimentos. Doctora, le comentaba que teníamos un casito muy interesante. Resulta que había un caballero que se había enamorado de una dama. No eran esposos, no tenían una unión de hecho propia, simplemente se habían enamorado. Y para graficarlo vamos a volver al ejemplo. Anthony y María se enamoran perdidamente. Jóvenes, estudiantes, ambos amantes del derecho, comparten mucho tiempo, se enamoran. Y bien por ahí, por su curso de contratos, por su curso de derecho civil, habían visto que existía una figura llamada conciliación y que a través de la conciliación podrían llevarse actos que tendrían una relevancia jurídica. Consecuencia del amor, Anthony le dice a María, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que voy a firmar un acta de conciliación mediante el cual me obliga a prestarte alimentos a ti. María, producto de que se trata de alimentos, no le va a decir que no. Anthony firma este acta de conciliación y se pacta una pensión de alimentos. Ojo, sin ser esposos, sin tener una unión de hecho propia, sin tener nada. Consecuencia de ello, inician una unión de hecho impropia, es decir, empiezan a convivir. Pasa el tiempo, no se cumplen los años respectivos para que se pueda inscribir esta unión y resulta que la relación se quiebra. María, por un lado, presenta una demanda de reconocimiento de unión de hecho y por el otro lado presenta Anthony una demanda de exoneración de pensión de alimentos. Pasa el tiempo, se supera una primera, una segunda instancia y cuando llega el caso a la Corte Suprema,
porque la segunda instancia falló a favor de Anthony, esta última le dice a María: resulta que tu demanda de reconocimiento de unión de hecho fue declarada infundada, motivo por el cual, si bien Anthony firmó un acta de conciliación porque tú eras su pareja, no existe un vínculo legal mayor al vínculo afectivo que pudo haber existido en su momento para que tú puedas exigirle alimentos. Y por ese motivo, siendo que ambos son mayores de edad, no corresponde que se te otorgue una pensión. ¿Qué opina usted, doctora, de este caso? Correcto. La ratio de este juez, muy contundente. Mire, en este caso y quiero aprovechar esta tribuna para decirle a los abogados que tengan mucho cuidado, porque a veces se utiliza el centro de conciliación como una mesa de negociación. Yo soy conciliadora, tengo mi centro de conciliación, y el principio fundamental para que exista una conciliación a través de un acta es que exista una problemática, un problema, que se evita ir a la vía judicial, por eso sí es conciliación extrajudicial. Entonces aquí no veo dónde estaba la problemática. Ella le demandó, me llegó una invitación, supongamos que han llegado las dos partes, porque hay también acuerdos que llegan ambas partes. ¿Dónde está la problemática? Este centro de conciliación, este conciliador y este abogado, hay que jalar de las orejas al director. Yo pienso que la vía correspondiente hubiera sido una notaría, ¿no? Una especie de donación, te doy una pensión con ese nombre, te doy una ayuda, porque pensión de alimentos tiene que haber un vínculo, ¿no? Una relación entre ambos, familiar. Entonces, bien dado de que si no se le reconoció en esta unión de hecho, tampoco por consecuencia todos los derechos conexos que con ello lleva, ¿no? Muy interesante situación, doctora. Ahora, regresando nuevamente a uno de los tópicos abordados, vamos a volver al tema de pensión de alimentos para hijos mayores de edad y luego volveremos al tema de alimentos para cónyuges, miembros de unión de hecho. Supongamos de que ya tenemos un caso en el cual un hijo mayor de edad está con una pensión de alimentos para cubrir sus gastos universitarios. No obstante, este hijo ha empezado a trabajar y percibir ingresos. Pero ojo, son trabajos informales, son trabajos que ciertamente no se encuentran con las formalidades del derecho laboral. El padre lo sabe. ¿Cómo podría acreditar para presentar lo que es una demanda de exoneración en este caso? Claro, como son informales, no tiene boletas, no está en planillas, pero aquí habría una posición, ¿no? Si por el trabajo está descuidando los estudios, podría ser demostrar que no está llevando de manera exitosa, ¿no? Y otra, no es como en el proceso laboral que la prueba de la carga recae en el empleador. En este caso, quien alega, en este caso el demandante, el padre, tiene que demostrarlo. Yo pienso de que podría hacerse los medios probatorios, fotografías, videos, hablar quizás con un testigo, una persona que nos apoye, que esté dentro del propio trabajo del hijo, y ya en audiencia, frente al juez, no le va a poder mentir. El juez le va a hacer las preguntas y ahí se va a ver la verdad, porque yo confío mucho en el poder que tienen los jueces de lograr buscar la verdad, que es el objetivo de todo proceso, ¿no? Y que lo haga, ¿no? Que busque esos medios probatorios, porque no las hay. Que presente lo que haya, videos, no sé, hablar con el jefe, quizás fotografías, algo. Por ahí va, ¿no? Que entre a LinkedIn, quizás ahí está su currículo del hijo, las conversaciones y cosas más, ¿no? Ahora, pues, las redes nos ayudan muchísimo. Hemos encontrado situaciones, por ejemplo, el padre dice, estoy en total, no tengo la capacidad económica, y entramos a su Facebook y lo vemos comiendo en el hornero, yendo de viaje, ¿no? Hasta la pareja, te comento que en un caso, había una foto y ella me decía, pero me parece que esa foto la conozco. Entramos como detective, buscamos en el Google Maps la imagen y me dijo, no, ahí es donde vive ahora, entonces él está viviendo ahora con su nueva pareja. Era la casa de una ex amiga que habrá su nueva pareja, allí le notificamos. Y ahí lo encontraron, pues, ¿no? Imagínense, tenemos que ser detectives también nosotras. Muy interesante, doctora, porque muchas veces las redes sociales pueden ser un beneficio para nosotros o propiamente nuestros verdugos. Ahora, también nos comentaba el tema de que si bien no tenemos un medio de prueba directo que pueda acreditar este vínculo laboral, a través de diferentes medios de prueba podemos llevar a cabo lo que es una figura de prueba indiciaria. Recordemos que el artículo 196 del Código Civil presenta la figura del onus probandi. Dígase, la carga de la prueba corresponde a la parte que alega hechos. Pero también este código establece que cuando nos encontramos con indicios, como lo pueden ser videos trabajando de una persona, como lo pueden ser sus redes sociales, Facebook, LinkedIn, también nos vamos a encontrar con elementos que puedan acreditar justamente esta situación laboral de la persona. Ahora, manteniéndonos en este caso de los hijos mayores de edad, ¿qué sucede si es que no se encuentra trabajando y ese no es el motivo por el cual quiero exonerarlo, sino es un padre
sino es un joven de 22, 23 años que cursa estudios con éxitos, pero ya tiene un hijo. Ah, no, pues ese es uno de los requisitos para contar con una pensión de alimentos, que esté estudiando, que no tenga hijos, no se haya casado o que esté en una situación que no pueda valerse por sí mismo, como por ejemplo una enfermedad. Pero ojo, en ese caso, cuando hablamos de la enfermedad, tiene que ser una enfermedad que haya sido contraída, no por culpa de él. Por ejemplo, si es el caso de que él le gusta hacer motocross y de pronto se va por la costanera, se accidenta, queda parapléjico, el padre no está obligado porque este hecho se generó por él mismo, siendo ya mayor de edad. En los demás casos sí, el padre está obligado a continuar con la pensión de alimentos, ¿no? Eso me encanta porque recuerdo hace mucho tiempo cuando participé del Ministerio Público y se presentaban los elementos de la imputación objetiva. Cuando una persona se coloca a sí mismo en un riesgo no permitido, una famosa autopuesta en peligro, no, muchas veces el derecho penal no tutela esa suerte de negligencias, ¿no? Ahora, manteniéndonos en ese escenario, doctora, supongamos de que no nos encontramos con un hijo que está trabajando, ni nos encontramos con un hijo que está siendo, por así decirlo, padre, ¿no? Nos encontramos en un escenario en el cual un padre es demandado por alimentos por una dama, pero esta dama todavía no ha dado a luz al hijo, simplemente está embarazada. Claro, sí, también tiene derecho porque en este caso hay asistencia a la mujer embarazada, ¿no? Pero quedaría pues, pero ahora mira, a partir del noveno mes se puede realizar, no, perdón, a partir del cuarto mes se pueden realizar pruebas de ADN. Hay laboratorios, yo le recomendaría que proceda a una prueba de ADN y lo solicite, ¿no? Para poder contrarrestar esto. Ahora, ¿quién solicita ahí? La madre. La madre sería que solicita bueno. al demandado, que sería el padre. Claro, claro. Ahora acá viene un tema muy interesante, ¿no? ¿Cómo pedir una pensión de alimentos y cómo demuestra ese nexo? ¿Que ellos son pareja, convivientes? Exacto. Claro, existe, ¿no? Y segundo, también hay que ver aquí que existen también las probabilidades en el tiempo, ¿no? Yo cómo puedo tratar de responder esta demanda. Tengo que contabilizar cuántos meses tienes, 4 meses. Ah, o sea, más o menos en enero yo no estaba aquí, ¿no? Yo no estaba en Lima y ir por esa vía, pero el abogado siempre tiene que contestar, ¿no? Y con la verdad, ¿cierto? No puede estar inventando pruebas, ¿no? Muy interesante apreciación, doctora. Y ahora, manteniéndonos en ese escenario, doctora, donde estamos hablando sobre presunciones, no tenemos nada certero, el Código Civil establece que los alimentos se prestan para un hijo mayor de edad cuando éste se encuentra soltero y, bueno, cursando estudios con éxito. Así es. Imaginemos que Anthony Rosas es un hijo mayor de edad, se encuentra entre los 19 y 28 años y convive con una dama, pero es una convivencia impropia, es decir, no es una convivencia que se encuentra inscrita en registros públicos ni que ha cumplido con las formalidades. El padre lo sabe y el padre quiere demandar la exoneración de alimentos, pero, pucha, va a presentar todos esos medios de prueba y Anthony va a agarrar y se va a defender con la disposición constitucional. Claro. Oye, yo tengo la libertad de tener mi pareja. El Código Civil textualmente y formalmente nos dice de que debo de estar casado. Claro. El matrimonio conlleva deberes y obligaciones, sociedades gananciales y cambia mi estado civil. ¿Hay forma de litigar como padre sabiendo que mi hijo tiene una convivencia impropia y está recibiendo una pensión de alimentos? Claro, porque él podría decir, es mi roommate, ¿no? Mi compañera, claro. Pero yo digo, ¿de dónde sale para pagar el alquiler? El papá lo está pagando, porque a veces puede pasar, ¿no? El papá de provincia desconoce todo lo que hacen los hijos y paga una pensión y sin embargo está conviviendo, ¿no? Por el momento no, porque no hay una prueba fehaciente aquí. Es más, ¿no? Como cuando hablamos de, y nos disculpa que me salte el tema, del hijo extramatrimonial como prueba en el proceso de adulterio. Tiene que nacer un hijo extramatrimonial, eso también tenemos que observarlo. ¿Qué pasa entonces con los estériles? O con las mujeres estériles, o con los mayores de 50 años, 40, que ya no tienen, ellos nunca van a ser adúlteros. Hay no es homogéneo para ambos, ¿sí? Una especie de discriminación. Y eso tiene que modificarse, ¿no? Yo lastimosamente le diría pues que no hay medios para probar por ahora, porque entonces, como decía mi profesor en la Universidad de San Marcos, me decía, ¿cómo probamos el adulterio? Ponemos una camarita debajo de las sábanas para probarlo y sabemos muy bien que eso es un delito, ¿no? Contrario de derecho, doctora, Así totalmente. Es, contrario de derecho. Entonces, lamentablemente, en esta situación, el padre va a terminar viéndose perjudicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta para acreditar una convivencia en estos casos? Claro, en primer lugar, el tiempo, ¿no? Porque
para 2 años, ¿no? Ujú. Para que sea propia, sea inscrita. Y luego, pues, puede hacerlo vía notarial, puede hacerlo vía judicial. Y aquí viene un tema que me llamó mucho la atención, un caso, que ella convivió, hubo una convivencia por más de Ujú. 10 años. Al inicio, cuando él era joven, este señor Pedro se casa 10 años después, Ya. y ella, a pesar de que Pedro se había casado, ella solicita La el pensión. reconocimiento de unión de Mm, hecho. Pero ya. donde yo decía, pero ¿cómo va a pedirlo si Pedro ya se casó con otra? Pero Claro se que lo sí. dieron, porque ¿Cómo así, tiene doctora? derecho de manera retroactiva, porque es un Ya. derecho ganado, se lo dio el juez. Pero al final terminaron ellos con un acuerdo conciliatorio Ujú. para una indemnización y bueno, porque ella había iniciado la demanda de reconocimiento de un derecho y había pedido como medida cautelar el embargo justamente de la fábrica donde ellos se conocieron y donde ella vivía en una fábrica. Inclusive decía pues que ahí está su familia, sus 2 hijos, hasta le había construido una casa en esa fábrica. Claro que sí. Cuando hablamos respecto al reconocimiento de la unión de hecho, si no me equivoco es hasta el año 2012 o 2013, donde no se establecía que los sobrevivientes de una unión de hecho Así tenían es. el derecho a una materia sucesoria. No obstante, he encontrado dos casaciones, Ah, doctora. interesante. Una que sustenta que, por un lado, era obvio que todos los miembros de una convivencia de una unión de hecho propia tenían derecho sucesorio. Y Ujú. por el otro lado, otra casación disponía que no se puede hablar de un derecho sucesorio cuando el derecho no existía. Y utilizaban por un lado, es decir, por el lado del reconocimiento de unión de hecho, la figura de la tutela del derecho de familia. Y por el otro lado, la figura de la irretroactividad de las normas. Así es. En ese sentido, doctora, y ya culminando también con esta pequeña entrevista, quisiéramos saber qué opina usted sobre estas dos situaciones que hablan sobre una tutela ciertamente diferenciada para diferentes tipos de Claro. casos. Sí, yo pienso que no queda claro Ujú. porque hay una especie de contradicción en la línea del tiempo y siempre hay que recordar que lo que nos dice el título preliminar del Código Civil, ¿no? La retroactividad de la norma. Y es justamente el artículo primero, ¿no? El título preliminar. Entonces siempre, yo pienso que en este caso debe apuntar siempre a lo más benigno, a lo beneficiario a la familia, que todas las normas y todo el derecho debe ir siempre a preservar y a conservar eso que es tan importante hoy en día y que se ha perdido y que muy pocos libros hablan. Yo como docente universitaria, cuando busco un tema de familia, me salía solamente páginas de la Iglesia Católica o de colegios de primaria. La familia es muy importante y qué bueno que ustedes le den esa importancia hasta ver esos textos. He podido revisarlo y hay modelos. Me he quedado encantada porque recuerden que el proceso de alimentos que hemos hablado, todo el programa es gratuito, Ujú. pero en sí es gratuito en la realidad. Lamentablemente no. Lo, pero con este podría volverse gratuito porque tiene los documentos, modelos que va a necesitar en todo el proceso. Yo pienso que debemos apuntar a lo que nos dice la norma, gratuidad y protección a la familia en los casos y protección de los menores, ¿no? Muy interesante, doctora. Gracias. Por ello, estimados y estimadas colegas, ya dando por culminada la presente disertación, les agradecemos a todas las personas que han estado presentes el día de hoy.